Hola, soy José Hernán Parra, docente del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Continuando con esta serie de videos de estadística descriptiva, vamos a trabajar hoy, yo diría que una de las reinas de las medidas estadísticas que se conoce como las medidas de variación o también las medidas de dispersión o de desviación. Son términos que son similares y que se usan pues cotidianamente. Estas medidas de variación, como lo vamos a ver, se enfocan en 5 grupos o en 5 indicadores. En estadística hay indicadores para todo. Si ustedes recuerdan, vimos varias medidas en el video anterior sobre las medidas de tendencia central. Aquí tenemos esta agrupación de medidas de dispersión o de variación o de desviación. Son el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Va desde lo menos complejo a lo más complejo, aunque son medidas de variación muy sencillas de entenderlas. Hay unas que tienen interpretación, otras que no tienen ninguna interpretación. Ya lo veremos por qué. En términos generales se caracterizan porque miden qué tan dispersos o qué tan homogéneos están los datos. Si ustedes observan el gráfico, hagan de cuenta que tenemos dos poblaciones, esta que es la población, llamémosla la población A, y esta la población B. Yo les pregunto, ¿cuál de las dos poblaciones, la A o la B, tienen más dispersión o los datos están más dispersos, están más alejados de lo que he llamado el mismo centro? Mire que todas tienen el mismo centro, en otras palabras tendrían la misma media, pero tienen diferente dispersión, diferente variación. ¿Cuál presenta mayor dispersión? Me imagino que todos respondieron que la B, y efectivamente la B. Observen que en el caso de la B hay datos muy al extremo hacia la izquierda y hay datos muy al extremo hacia la derecha. En cambio, la población A o la muestra A, aquí no estamos diferenciando si es población o si es muestra, pero la población A, los datos están más centrados hacia la media, que es la línea punteada, que la población B. O sea, hay mayor variabilidad en los datos de la muestra B que de la muestra A. Eso, por ejemplo, en los mercados financieros es bien interesante. Si usted quiere ser inversionista y quiere comprar acciones de dos empresas, entonces uno quisiera comprar acciones de aquellas empresas cuyos rendimientos de esa acción, su rentabilidad, no tuviera tanta desviación, tanta dispersión. Eso en el mercado financiero se conoce como el riesgo. Entonces, mientras menos dispersión tenga un activo financiero, menos riesgo. Mientras más dispersión tenga, más riesgo. Entonces, los financieros utilizan las medidas de dispersión para la toma de decisiones. Eso es la parte impactante de estas medidas de variación. En orden de complejidad vamos a arrancar con la primera, que es el rango. ¿Qué es el rango? Es la medida de variación más sencilla. ¿Y por qué es la más sencilla? Porque simplemente es la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño. ¿Sí? Entonces usted llega y coge cuál es el valor más alto, le resta el valor más pequeño y lo que acaba de encontrar es un rango. Entonces, por eso hablamos de rangos de edades. Entonces, ¿cuál es el rango de edad? Se coge el chico que tenga la mayor edad, se le resta la edad del de menor edad y nos va a dar el rango de valores. Desventajas, pues ignora la distribución de los datos, no interesa. Observe, por ejemplo, en la presentación hay una muestra de tamaño 6. En la primera parte, en lo que nosotros estamos viendo en esta presentación, obsérvese cómo aquí los datos están bien distribuidos, acá no están tan bien distribuidos. ¿Por qué? Porque hay más individuos que toman el valor de 12, pero el rango sigue siendo igualito.
Entonces eso ya desconfigura un poquitico lo que son la caracterización de los datos. También es muy sensible a la presencia de los datos atípicos. Miren, es más o menos la misma información, pero en la segunda muestra, en la segunda población, tenemos un dato atípico de 120. Miren cómo el rango cambió de esa manera tan considerable por la presencia de ese dato atípico. Se parece, también es muy sensible a una de las medidas descriptivas que vimos en el video anterior, que ustedes ya saben cuál es esa medida. Entonces, es muy sensible el rango a la presencia de los valores atípicos o llamados los outliers. Hay una segunda medida no muy conocida en nuestro medio. Se conoce como el rango intercuartil o el rango intercuartílico. Para entender un poquitico lo que es el mundo de lo que son los cuartiles, yo quiero mostrarles en el tablero otra de las medidas estadísticas que se utiliza con muchísima frecuencia, que se conoce como las medidas de posición. Vamos al tablero y vamos a presentar esas medidas de posición. Vamos a mirar entonces esas medidas de dispersión para que la entendamos con claridad a través de un gráfico. Observamos lo siguiente. Imaginémonos que yo tengo una gran cantidad de personas y las quiero ordenar por orden de estatura. Entonces, las acabo de ordenar por orden de estatura, desde el de menos estatura hasta el de más estatura. Si yo trazo una línea por toda la mitad, lo que acabo de encontrar es una medida de posición que ya la habíamos visto ahora, se conoce como la mediana. ¿Qué característica tiene la mediana? Pues que la mediana me divide la información en dos partes iguales. ¿Cuáles son esas partes iguales? 50 y 50. Pero si yo no lo divido, esa serie de datos, recuerden, los datos tienen que estar ordenados, pero los divido en cuatro partes iguales. Lo que acabo de encontrar aquí es lo que se conoce en la estadística como los famosos cuartiles, que los vamos a denominar con la notación Q1, Q2, Q3, y podríamos llamar Q4, que sería el cuarto cuartil, pero no tiene sentido. El cuarto cuartil. ¿Qué es lo que hace un cuartil? Lo que hace un cuartil es cuando usted coge una naranja y la divide en cuatro partes. Cada partecita es un cuartil. Entonces, vamos a tener el primer cuartil. ¿Qué es el cuartil número 1 o Q1? Es simplemente un cuarto. ¿Y qué es un cuarto? Un cuarto es el 25%, punto 25, o sea, el 25%. Entonces, lo que hace el cuartil 1 es mostrarme un indicador que va a estar posicionado en este sitio, y que la característica va a ser que el 25% de la población va a estar por debajo de ese cuartil. El 75% restante va a estar por encima de ese cuartil. Si, por ejemplo, la variable que yo estuviera utilizando acá son los ingresos, vuelvo con los ingresos, y la persona que quedó ubicada en el primer cuartil tiene unos ingresos de 2 millones, o sea, el cuartil 1 me dio 2 millones, ¿cuál sería la interpretación? Que el 25% de la población tiene ingresos por debajo de 2 millones. Por lo tanto, el 75% de la población tiene ingresos por encima de 2 millones. Ahora, ¿cómo se calculan esos cuartiles? No nos vamos a preocupar por eso, por el algoritmo del cálculo de eso, porque eso lo vamos a ver utilizando el software, bien sea el R o el SPSS. Porque no nos preocupemos por el cálculo de eso, porque eso ya lo hace la máquina. Hoy en día, lo que hacen las máquinas es sacar resultados a través de unos algoritmos de programación. Pero lo que
hacemos los usuarios de la estadística es que es leer esos resultados. Y eso, uno de los grandes objetivos de la estadística descriptiva no es enseñarle a calcular una media, una mediana, una moda. No, es interpretación de esos resultados. Una pregunta. ¿Dónde estaría ubicado el segundo cuartil? Si ustedes miran el gráfico, ¿dónde está el segundo cuartil? Pues efectivamente están observando que coincide con el valor de la mediana. O sea, que la mediana y el segundo cuartil son exactamente iguales. ¿Qué es lo que hace el segundo cuartil? Lo que hace el segundo cuartil es que ubicarse en todo el centro, como lo hacía la mediana. Entonces la interpretación, ¿cómo es? Exactamente la misma. Vamos a suponer que los ingresos en el tercer cuartil son, digamos, 3.5 millones, 3.5. ¿Cuál sería la interpretación? Que el 50% de la población o de la muestra tiene ingresos que no superan los 3.5 millones. O si queremos ser más alarmantes en esto, diríamos que hay un 50% de la población que tiene ingresos que superan los 3.5 millones. Conclusión, media y mediana son igualitos. Entonces, ¿cómo calcularíamos el cuartil 2? ¿O qué es el cuartil 2? La posición, el segundo cuarto, el segundo cuartil. ¿Y qué son 2/4? 2/4 es un medio. ¿Y qué es un medio? Es 0.5. 0.5. ¿Y qué es 0.5? El 50%. Entonces ahora calculen ustedes allá mentalmente lo que es el cuartil 3. ¿Qué sería el cuartil 3? A ver. Pues el tercer cuartil sería 3/4. Correcto, 3/4. ¿Y qué me da entonces ese cuartil 3? Es una medida de posición. Alguien que tenga un salario y que esté ubicado en el Q3 o en el tercer cuartil, vamos a suponer que le dio 7 millones. 7 millones. Pues uno, ¿qué diría? Que esa persona que tiene un salario, unos ingresos de 7 millones, tiene un salario superior al 75% de la población, pero que hay un 25% restante que tiene un salario que supera los 7 millones. Eso es lo que se conoce entonces como el cuartil 3. Mire que este preámbulo, para poder explicar lo que es un rango intercuartil o un rango intercuartílico. Como ustedes ven en el algoritmo, el rango intercuartílico pues es la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Esta medida, a mí me encanta mucho esta medida por una razón, que además de darme la posición que presentan los datos, ese rango intercuartílico se va a utilizar más adelante para detectar, eso es como una prueba diagnóstica, para detectar la presencia de datos atípicos. ¿Recuerdan que hemos hablado en estos módulos de lo que son los datos atípicos, los datos extremos? ¿Quién lo creyera? El rango intercuartil es una medida diagnóstica para la detección de esos valores extremos. Lo vamos a ver más adelante en otro video. ¿Por qué también soy enfático en las medidas de posición como esta de los cuartiles? Porque ustedes saben que hoy en día las empresas las están midiendo, las están rankeando. Cuando a una empresa o los estudiantes, los resultados de los estudiantes de las pruebas Saber Pro, le dicen, usted está en el primer cuartil. Los resultados en matemáticas quedaron en el primer cuartil. Su puntaje fue de esto. Entonces, supongamos el siguiente caso, usted quedó en el primer cuartil en matemáticas con 65 puntos y quedó ubicado exactamente en el primer cuartil. Lo que le está diciendo es que usted es mejor que el 25% de los estudiantes que presentaron la prueba de matemáticas, pero que hay un 75% de estudiantes que lo superaron. O sea que eso sería como triste. El hecho de que usted le diga al papá, padre, ¿cómo le parece que estoy en el primer cuartil de mis puntuaciones en matemáticas? El papá va a decir, ¡qué maravilla de posición, hijo! No,
Al contrario, en este caso quedaste mal posicionado, porque estás en la posición más bajita, o sea, el de las puntuaciones más bajitas. Por eso hay que mirarlo con mucho detenimiento, estas medidas de posición. Hay otras medidas de posición que conocemos también, los españoles los llaman los percentiles o las medidas percentílicas. Esas medidas percentílicas, pues a diferencia de los cuartiles, es que ya no divido, ya esta recta no la divido en 4 partes, sino que la dividiría en cuántas partes, si lo que quiero calcular es un percentil. A ver, pensemos. Correcto, me imagino que el que dijo dividido entre 100, eso es correcto. Entonces, ¿cuántos percentiles podríamos trabajar en una base de datos grandes? Podríamos trabajar 100 percentiles, desde el percentil 1 hasta el percentil 100. Entonces podemos tener el percentil 80. ¿Qué es el percentil 80? Sería el ¿qué? El 80 sobre 100. Percentil 80, que estaría un tricito más arriba del percentil 70, este sería el percentil 80. Entonces ese percentil 80 es bien interesante. Por ejemplo, si mi puntaje en la prueba saber en matemáticas fue de 410 puntos y quedé ubicado en el percentil 80, lo que me estaría diciendo ese percentil 80 es que el 80% de los estudiantes que presentaron la prueba sacaron menos de lo que yo saqué, pero que hay un 20% de los estudiantes que sacaron más de lo que yo saqué. Entonces ahí es donde esas medidas de posición entran a jugar un papel fundamental, los percentiles. Y también se utilizan mucho en estadística los famosos deciles. ¿Qué sería un decil? Pues un decil, lo voy a llamar decil X, es simplemente coger la distribución de los datos y dividirlos en ¿cuántas partes? En 10 partes. O sea que tendríamos el decil 1, el decil 2, hasta el decil 10. Entonces, si yo les digo, calculen el decil 10, sería el todo extremo. O les digo, calculen el decil 5, ¿dónde quedaría el decil 5? En la mitad. Entonces, hablar de decil 5 es lo mismo que hablar de percentil 50, o hablar de cuartil 2, o hablar de la mediana. Espero que les haya quedado claro eso que se llama un cuartil. Y entonces, conclusión de esta medida de dispersión, lo que es el rango intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Esa gráfica va a ser bien interesante, la vamos a analizar en próximos videos. Se conoce como un diagrama de caja o box plot en inglés, y lo que muestra son los datos. Está mostrando los datos. Esos datos, lo que me está mostrando esos datos son la misma observación que vimos ahora, en donde lo que hace es coger los datos, ordenarlos, y tenemos el mínimo. Esta es una buena descripción, la traen todos los paquetes estadísticos. Está el mínimo, está el cuartil 1, está la mediana, está el cuartil 3 y está el máximo. Entonces, les dejo como tarea que me interpreten esos cuartiles. Vamos a suponer que lo que tenemos acá son las edades de las personas, y entonces ustedes lo que van es a describir en ese gráfico, que se llama un box plot o un diagramita de caja. Después vamos a hablar de ese diagrama de caja, qué importancia tiene. Tiene una importancia impresionante. Hablando de gráficos, quiero mencionarles algo. Yo utilizo mucho los sondeos de opinión, y cuando uno le dice a un estudiante, ¿qué tipo de gráfico utilizas? O lo ve uno en los trabajos de grado. Pues, muchos de los trabajos que se hacen, trabajos de grado, cuando utilizan la estadística descriptiva o hacen diagramas, histogramas, apilados o diagramas circulares. Nosotros todavía no estamos muy acostumbrados a utilizar este tipo de diagramas que se llaman los diagramas de caja o los box plot, porque nos van a dar muchísima información. Pero les dejo como tareita para que miren qué es un diagrama de caja, un box plot, y para qué lo vamos a utilizar. Estoy pasando rápido porque quiero meterme a la última medida que vamos a ver en el módulo, en este video del día de hoy, que se conoce como la varianza.
Yo diría que la varianza es la medida de descripción, la medida de la estadística descriptiva del grupo de las de dispersión más importante. El algoritmo de cálculo, lo están observando ustedes ahí. Esta es la varianza poblacional, que la simbolizamos con la letra griega sigma al cuadrado. El algoritmo es una suma. Observen, una suma, pero ¿una suma de qué? A cada observación, que la hemos llamado XY, le vamos a restar la media aritmética. Esa diferencia la elevamos al cuadrado, hacemos esa suma que se conoce como suma de cuadrados, esa suma de cuadrados, desde igual a 1 hasta n, o sea, de todas las observaciones, centradas hacia la media o restando en la media, y dividido entre n. Eso me va a dar la varianza. La varianza es una medida de variación, de dispersión muy utilizada, y la vamos a conocer como la varianza poblacional. Existe el homólogo, que es ¿quién? Es la varianza muestral, que lo único que va a cambiar es que en lugar de trabajar con toda la población, vamos a trabajar con la muestra. Obsérvese cómo en el algoritmo tiene x barra, que es la media muestral, y también es una suma de diferencias al cuadrado dividido ya entre n menos 1. Se conoce como la varianza muestral, ¿Cuáles son los pecadillos que tienen las varianzas, sea muestral o poblacional? La interpretación. El resultado de la varianza no tiene interpretación por la siguiente razón, porque está elevado al cuadrado. ¿Cómo se suple esa deficiencia? Con la medida que viene a continuación, que se conoce como la desviación estándar, en este caso de la población. Dícese que es la medida de variación más usada, muestra la variación que presentan los datos alrededor del promedio de la media, y lo que ustedes están observando, que está en rojito, es porque es la parte más interesante de esa medida, es que tiene la misma unidad de medida del dato original. Ahora, ¿cómo se calcula? Lo ven ustedes en el algoritmo, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Si yo a esta varianza, a este algoritmo, le saco la raíz cuadrada, pues me va a dar ¿quién? Me va a dar la desviación estándar, y esa desviación estándar sí tiene interpretación, tanto la poblacional como la muestral. Entonces, la conclusión es muy sencilla. Cada vez que nosotros vamos a mostrar una medida de dispersión, utilizando bien la varianza o la desviación, pues lo recomendable es presentar el resultado de la desviación estándar. ¿Por qué? Porque tiene interpretación, cosa que no tiene la varianza. Por ejemplo, vuelvo con los datos de los ingresos, de los salarios de las personas. Si el salario promedio son 5 millones y la varianza vamos a suponer que me dio 3.5 millones, serían 3.5 millones al cuadrado. Eso no tiene sentido. Si le saco la raíz cuadrada de eso, pues ya va a tener sentido que interpretativo, por una razón muy sencilla. Tiene las mismas unidades de medida que la media aritmética. Se acostumbra que cuando vamos a presentar la información, se presenta la media acompañada de la desviación estándar. Ejemplo, si yo quiero saber cuál es el promedio de edad de los estudiantes de la Universidad Nacional, digo, el promedio de edad de los estudiantes de la Universidad Nacional es de 21.4 años con una desviación de más o menos 3.5 años. Esto fue como una introducción a lo que son las medidas de dispersión para analítica de datos. Vamos a hacer un resumen rápido aquí, breve. ¿Qué medidas estadísticas o de la estadística descriptiva vimos o hemos visto hasta ahora en estos videos? Medidas de tendencia central, como las medidas, la media, la mediana, la forma. Medidas de dispersión como el rango intercuartílico, la desviación estándar, la varianza, y las medidas de posición como los cuartiles, los percentiles o los deciles. Y si ustedes son muy cuantitativos, se darán cuenta que en estos videos hemos visto aproximadamente de 20 a 30 indicadores estadísticos para describir datos numéricos. En los próximos videos vamos a seguir mostrándoles otras medidas estadísticas usuales en análisis de información, tanto de corte cuantitativo como de corte cualitativo.